y dijimos, no nos vamos a tardar 6 meses. Tenemos una semana para lanzar. Entonces nos presionamos para hacer una marca express, un e-commerce súper rápido como podíamos con las herramientas que teníamos en ese momento. Y al final, en una semana pudimos lanzar. Son dueños de la mayoría de franquicias, Sí. como Marvel, ¿cuál otra? Pixar, Star Wars. O sea, no sé, para mí es impresionante. A mí me gusta mucho hacer esos balances de siempre hacer algo creativo y algo de negocios. Y dije, ¿por qué a veces en México siento que le preguntas a alguien, ¿tú a qué te dedicas? Y te dice que odias tu trabajo, que no le gusta lo que hace, que no le gusta lo que estudia. El día que sientas la inspiración de querer escribir un libro, es simplemente agarrar una hoja y vaciar tu mente, que es un ejercicio que a mí me gusta hacer muchísimo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Invertir Joven o mi canal de YouTube Cristian Ares, no sé dónde nos estén viendo o escuchando. El día de hoy estoy en Monterrey, estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado, una persona que es emprendedora, escritora, creador de contenido. Él es Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias por la invitación y feliz de que estés en México. No, estamos muy contentos de tenerte. Tú has escrito tres libros, me contabas. El 3 está en proceso todavía, pero ya terminados 2. Ya terminados 2, tienes un libro publicado por Penguin, que Ajá. es una editorial, la editorial más grande del mundo. De las Big Five. Sí, y cuéntanos un poco tu historia. Tú tienes 29 años, justo estábamos conversando. ¿Tú eres de Monterrey? De una ciudad que se llama Saltillo, que está cerca de Monterrey. Pero vives en Saltillo o en Monterrey. Saltillo. En Saltillo. Y cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Cómo empezaste a crear contenido? ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Qué estudiaste? No sé, cuéntanos desde el inicio. Sí, porque justo parece que son como muchas cosas revueltas. Creo que el tema de la escritura empezó cuando estaba en primaria y que me encantaba leer los libros creo que muchos empezamos con esos libros, con los de Harry Potter. Y desde ahí me di cuenta que me encantaban los libros y la industria y todo lo que hay detrás. Y desde ahí como que se me quedó la semilla de querer escribir después. De hecho, mientras iba creciendo, yo creí que iba a escribir solamente novelas y que iba a ser como a lo que yo estaba, entre comillas, destinado a escribir. Y justo cuando estaba creciendo y en carrera, en mi carrera de negocios, etcétera. ¿Tú estudiaste negocios? Sí, Okay. Negocios internacionales. Y me empecé a dar cuenta de los proyectos que estaba emprendiendo. Había como muchas lecciones que valía la pena contar. Y después tuve 2 intercambios que me abrieron muchísimo la mente. Uno fue en Europa y otro fue en Corea. ¿A qué parte de Europa fuiste? Justo me tocó estudiar en Polonia, en la ciudad de Varsovia. Wow. Y fue toda una experiencia porque es una ciudad muy diferente al resto de toda Europa. Muy. De hecho, acaba de entrar apenas a la Unión Europea. Yo de hecho, sí he ido y la parte de Polonia que no me gustó mucho fue ir a los campos de concentración, como Sí. a mí te choca, pero... Sí, claro, es una experiencia que también te abre los ojos y te hace reflexionar del pasado y que no fue hace tanto tiempo. Y justo en esos lugares conocí a personas muy, muy inspiradoras que creo que tenían como esta energía de emprender, de hacer cosas que eran como por el bien mayor. Conocí muchos jóvenes que a nuestra edad y mucho más chicos ya estaban en gobierno, estaban peleando por las cosas en las que ellos creían y me inspiraba muchísimo. Y también en Corea conocí como muchas historias y ahí fue como también el cambio drástico de pues un país que prácticamente está como todo nuevo, todo está bien calculado, todo está planeado. Y fue como los cambios drásticos de México. Y justo al ver estos cambios de países y de perspectivas y de cómo vivían, dije, es que algo tenemos que hacer. Y fue como la primera idea para escribir mi primer libro, que era platicar las experiencias de otros países y las experiencias emprendiendo. Y como un joven de esa edad, porque lo escribí en mi último semestre de carrera, puede también hacer cosas para cambiar el futuro y cambiar tu país y cambiar tu ciudad. Y fue como el cambio de plan de
que no empecé escribiendo novelas, sino empecé escribiendo experiencias y fue algo que me inspiró muchísimo. ¿Cómo se llama tu primer libro? Imposible hasta que se hace. Y eso es justamente las experiencias en Polonia y en Corea. Sí, y mucho también es el tema de resiliencia. Es como el tema de qué podemos hacer los jóvenes y el tema de resiliencia, que es que lo has escuchado, que es levantarte después de cualquier fracaso, de cualquier caída. Dato anecdótico, yo cuando me fui de intercambio a Madrid a los 21 años, Uh-huh. yo vivía en un piso, o sea, en un departamento con 5 personas más que no conocía. Ok. Dos de esas eran de Corea del Sur. Wow. Entonces, me da mucha curiosidad saber tu perspectiva. Yo tengo una opinión, una Ajá. perspectiva basada en mis experiencias. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva en el sentido de qué diferencias hay entre la cultura mexicana, Uh-huh. la de Polonia y la de Corea? 3 muy diferentes. Pero en primer lugar, creo que en Polonia lo primero que me di cuenta es que con cualquier persona que no conociera, que me topara en la calle, en cualquier restaurante o en cualquier lugar de trabajo, podía platicar y le preguntabas tú a qué te dedicas y te contaba súper inspirado y súper emocionado a qué se dedicaba. Y si era estudiante te platicaba qué ensayos estaba escribiendo, qué proyectos tenía. Y dije, ¿por qué a veces en México siento que le preguntas a alguien tú a qué te dedicas y te dice que odia su trabajo, que no le gusta lo que hace, que no le gusta lo que estudia, que está batallando, que quiere un cambio? Y dije, wow, el cambio de vibra o el cambio de energía, como le dicen ahora. Ese creo que fue como algo que sí destacaría y que se están involucrando los jóvenes para que cambie el país. Lo que te decía ahorita, que es un país que apenas entró a la Unión Europea, entonces está en desarrollo. Sí veía algunas similitudes con México en el tema de la economía, de los precios, pero es un país que al final está avanzando y que está creciendo porque se están involucrando los jóvenes, que aquí también hace falta eso. ¿Y Corea? Y Corea... ¿Cuánto tiempo estuviste en Corea? En Corea solamente estuve 2 meses, lo cual fue suficiente como para aprender muchísimas cosas. Y sí me di cuenta, bueno, ahí hubo un punto que no era como 100% con compañeros coreanos, era también con casi 2 personas de cada país. Entonces fue como conocer a muchas nacionalidades al mismo tiempo. De los coreanos, creo que lo que sí me di cuenta y que destaco es que se concentran mucho y se preparan muchísimo para cada cosa que tienen. Y algo que debería de aprenderles, y qué bueno que me lo preguntaste porque me estoy acordando de eso, es decir que no a cosas que no pueden llevar al mismo tiempo. Creo que sí, lo que yo alcancé a ver, no sé si te tocó igual, que si tenían que estudiar para un examen final, se preparaban muchísimas semanas antes. O si tenían algún proyecto, empezaban también como con mucha anticipación. O si tenían una reunión de algún proyecto escolar, llegaban como ya preparados con lo que querían decir y como que con la agenda. Y pues eso me inspiró mucho también para ordenar. De hecho, en los últimos días que estuve en Corea, me la pasé en los cafés 24 horas, como reordenando toda mi vida porque había aprendido mucho sobre eso. Tú sabes, a mí lo que yo aprendí a través de las personas que yo conocí de Corea del Sur era la disciplina que tenían Uh-huh. y lo conservadora que era la sociedad de Corea del Sur desde mi experiencia Sí. con estas personas. Me pareció que era una sociedad más conservadora que muchas ciudades latinoamericanas que ya son conservadoras a comparación de Europa. No sé si tú te llevaste una impresión similar. Sí, ahora que lo mencionas, sí hay como esta parte que son muy conservadores, a lo mejor en temas diferentes. Creo que con el tema de qué escuela estudias, allá es lo más importante que hay. Creo que si no te gradúas dentro de las 3 universidades más importantes de Corea, prácticamente ya sabes que no vas a tener futuro profesional. Y hay como mucha presión en los estudiantes desde muy chiquitos por ese tema. Y por eso es de los países más desarrollados económicamente y también con más suicidios por la presión. Y pues el tema del color de tu piel, etcétera, es muy grande ese tema porque todos quieren seguir como un estereotipo y que incluso dentro del país se ven como las diferencias. Wow, qué importante eso. Qué importante cosa conocer todo eso, pero cuéntanos, hay que seguir por tu historia. Tú te fuiste de intercambio a estos 2 países, Uh-huh. Polonia, Corea del Sur, y luego
Escribiste un libro con los aprendizajes que habías tenido. Sí, y ahí a lo mejor entre esos viajes o entre esas experiencias me tocó a mí también trabajar junto con el alcalde de mi ciudad. Entonces estaba como corriendo siempre de un lado para otro porque tenía mis emprendimientos, tenía mi trabajo de tiempo completo que yo ahí pagaba mi carrera con ese trabajo y que aparte me apasionaba muchísimo. ¿El trabajo era ayudar al alcalde o era...? Sí, sí. Y entonces me inspiraba mucho a hacer cosas que impactaban como tangiblemente en la ciudad. Y también aprendí como muchísimo de llevar un calendario y llevar tu agenda, porque pues en un puesto como ese todo está agendado, las llamadas, los traslados. Y justo en mi último semestre como que reuní toda esa información de todo lo que estaba pasando en ese momento y hay que recordar que en ese entonces México, cerca del 2018, estaba pasando por un cambio también que por primera vez el país eligió a un presidente que era de una ideología contraria a la que habíamos tenido por más de 70, 60 años. Entonces estaba cambiando el país y creo que me di cuenta que era como el momento ideal para mostrar esas ideas y de cómo podía ser también la visión comparado con otros países, con otras culturas, qué se estaba haciendo en otras partes. Y fue muy diferente mi camino porque en ese entonces yo no conocía a los creadores de contenido o a lo mejor había muy pocos en ese entonces. Y lo que yo hice fue publicar mi libro de manera independiente y a partir de ahí, ya cuando estaba publicado, empecé a hacer contenido para que el libro llegara a más personas. Y ahora, pues, uso mis redes sociales también para ayudar o impulsar otros proyectos, pero realmente todo nació con el libro. Buenísimo. Y me queda claro como esa parte de escritor en la cual tú viviste experiencias, las decidiste compartir en el formato del libro, luego comenzaste a crear contenido para promover el libro, ahora por otros motivos, terminas firmando por Penguin en el segundo libro. Sí. ¿El segundo libro cómo se llama? Tengo algo que contarte. ¿Y ese de qué trata? Es similar como el formato que es memoria, que es platicar todas las experiencias. Y el libro empieza justo un día después de graduarme con la pregunta de, ok, ya me gradué, me sigo sintiendo como la misma persona que era antes y ahora qué sigue. Y empieza como todo ese camino de descubrimiento, de nuevas metas, de nuevos comienzos, hasta también platicar experiencias que justo pasaron ya después de graduarme, como publicar el libro, que es algo que cuento en el nuevo libro, cómo fue como toda esa experiencia y cómo empezar mi primer emprendimiento en grande, porque todos los que había tenido hasta ese entonces eran emprendimientos, entre comillas, pequeños. Y una de mis partes favoritas de mi nuevo libro, Tengo algo que contarte, es cuando puedo platicar qué pasó para que mi emprendimiento que lancé después de graduarme, que se llama By the Land, explotara y fuera un éxito justo con las redes sociales. Y pudimos cumplir metas muy grandes que parecían imposibles y que gracias a mindset de crecimiento personal, organización, trabajo con mentores y todas esas experiencias que ahí puedo plasmar, cumplimos nuestra meta y justo que a pesar de que sigues cumpliendo metas, te vuelves a preguntar siempre ¿y ahora qué sigue? Y es como esta parte de reinventarte constantemente. Me parece súper importante lo que cuentas y justo lo quería llevar hacia ese lado, la parte de la historia y es, ya hemos hablado un poco de tu carrera como escritor, cómo empezaste, un poquito de la parte de creación de contenido. Cuéntame un poco la parte de emprendedor. A mí me gusta mucho ir desde el inicio cuando hablamos de tu historia de emprendedor para que las personas puedan tener semejanzas. Sí. Tú, cuando eras pequeño, leías los libros de Harry Potter, te inspiraste para ser escritor. Tú cuando eras pequeño, ya eras emprendedor, ya tenías, no sé, comprabas, vendías cosas, tenías ejemplo de alguien emprendedor en tu familia, en tu casa, en tu círculo. ¿O cómo empezó esa motivación por emprender? Sí, desde chiquito estaba vendiendo cosas y desde que me gustaba Harry Potter aproveché porque le pedía dinero prestado a mis familiares, compraba salas enteras de Harry Potter para el estreno de medianoche y después, con permiso del cine, yo revendía como con un paquete a todas las personas que querían ver como el estreno de la película. Y más emprendimientos que también tuve como esta parte de siempre querer, ahora se usa mucho la palabra monetizar. Desde que estaba en primaria me encantaba programar o no sé, cosas muy básicas a esa edad, pero hacía como mis cursos
de computación o mis cursos de programación. Y ahora es algo que en la casa o en mi familia nos reímos mucho de que siempre quería como monetizar o estar como generando dinero de algo. Porque creo que no sé por qué, pero nunca me gustó como pedirle dinero a mi familia, menos los préstamos que se los devolvía para el tema de las salas de cine. Y siempre me ha gustado como comprarme mis propias cosas y creo que también por eso me pagué mi propia carrera. Y obviamente los emprendimientos fueron creciendo de clases a mis amigos de primaria, a después las salas de cine, a después vender como sitios o páginas web que también hacía como en secundaria, prepa. Y fue realmente como escalando. Al final creo que cualquier experiencia vendiendo algo te da experiencia para tu siguiente proyecto. Y pues escaló ahora a, creo que mi emprendimiento más importante ha sido Bytheland, que es donde apliqué muchas de las experiencias que ya tenía. Bytheland es una empresa de suplementos o nutrópicos, vitaminas, etc. Y a mí me encanta como esta parte de hacer sistemas, automatizar lo más que se pueda, como el servicio al cliente. Me gusta mucho la industria de retail, o sea, productos físicos. Y creo que tiene muchísimo futuro a comparación a lo que se creía antes. De hecho, me llama mucho la atención que en países como Estados Unidos, las empresas que son de e-commerce muy grandes y muy fuertes, todos están ya también introduciendo sus productos a retail y a tiendas departamentales. Entonces, eso habla del crecimiento que justo va a tener todavía la industria mucho más. No, me parece espectacular lo que dices. Y cuéntanos un poco de este emprendimiento. Uh-huh. ¿Cómo lo empezaste? ¿Cómo lo hiciste crecer? Sí. ¿Y en qué etapa está en este momento? ¿Cómo lo empecé? Creo que a mí siempre me han gustado por el tema de que trabajaba, estudiaba y tenía mis emprendimientos pequeños, buscar cómo más podía aprovechar como mi energía, mi concentración, y me la pasaba buscando suplementos, plantas antiguas, no sé, como toda esta parte. También tuve una etapa que tomaba demasiada coca, que tomaba demasiado café, o que es justo cuando ya después me paso a las cosas naturales. Y con uno de mis mejores amigos, todavía en carrera, dijimos, vamos a hacer algo de suplementos. Y creamos una fórmula muy rápido. De hecho, me acuerdo perfecto que era julio, y cuando estábamos viendo como las ideas del proyecto, y dijimos, ok, tenemos hasta noviembre o diciembre para poder lanzar un MVP, que es un producto mínimo viable. Ajá, mínimo viable, que como dicen en Silicon Valley, tu MVP debe de darte pena para que lo lances rápido, no importa que esté como, que no sea perfecto. Y acababa de escuchar la frase, hecho es mejor que perfecto, que ahora la aplico en todo, y dijimos, no nos vamos a tardar 6 meses. Tenemos una semana para lanzar. Entonces nos presionamos para hacer una marca express, un e-commerce súper rápido como podíamos con las herramientas que teníamos en ese momento. Pedimos ingredientes por internet, trituradoras, empastilladoras, todo lo hicimos como homemade. Y al final, en una semana pudimos lanzar y en un mes ya se nos había acabado prácticamente el primer inventario. Y justo creo que ahí no tenía todavía toda esta teoría de lo que es un MVP, pero al final realmente fue eso, fue probar el mercado muy rápido. Y tenía otro nombre, ya después cambió de marca, ahora sí fue con un laboratorio, fue algo más profesional, pero ya con el producto y el mercado testeado. Y esa fue como empezaste, pero ¿cómo lo hiciste crecer? El crecimiento fue algo que a mí me sirvió mucho colaborar con una de mis socias que se llama Mariel. Me acuerdo perfecto que yo acababa de graduarme cuando estábamos planeando esta empresa y Mariel ponía como metas muy drásticas y yo decía, es que ¿cómo vamos a llegar a estos números? Y nos tocó lanzar justo en el mes que empezó la pandemia. Ya teníamos todo listo y tuvimos que decidir si lanzábamos o nos esperábamos. Qué bueno que lanzamos. Y en los primeros meses nos fue bien, pero honestamente iba como bien, pero normal. Nada descabellado, nada viral, nada como números grandes. Teníamos ya como sueldos, pero en cantidades a lo mejor bajas. Y yo me estaba empezando a desesperar un poco. Yo a la par estaba abriendo esto que te platicaba de TikTok, redes sociales. Y en uno de esos meses
me acuerdo perfecto que era viernes, tenía juntas, acababa de comer, hice un video en TikTok, como se me ocurrió en ese momento, y me fui a mis juntas, lo publiqué, me fui a dormir porque estaba agotado porque era viernes, y despierto el sábado y tenía como miles de notificaciones porque el video se había hecho viral. Y llegó a más de 10 millones de reproducciones un simple video que dura... ¿En tu TikTok o en el de la empresa? En el mío, que dura, no sé, 30 segundos, 45 segundos. Y se hizo viral. ¿Qué decías en el video? Hablaba justo... Fíjate que está curiosa la historia porque acababa de leer el libro Originales de Adam Grant. Ajá. Y no sé si has podido leerlo. Sí. Que habla en una parte que cuando presentas a inversionistas tu proyecto... es mejor o es más recomendable decir todos los pros, pero tampoco hacerlo parecer como si fuera la empresa perfecta. También si le dices los contras a tus inversionistas, van a bajar la guardia y van a decir, ok, nos está diciendo la verdad, estos son los contras y estos son como las cosas que a lo mejor después va a trabajar con esta inversión que le vamos a dar. Y justo como que lo conecté con el tema de ventas de mi empresa y dije, voy a mencionar los pros de mi producto, pero también voy a mencionar los contras. Y eso fue la magia del script, la magia de TikTok, la magia de la viralidad. Y al día siguiente tuvimos miles de problemas, pero problemas muy buenos, porque la página siguió vendiendo, aunque no hubiera inventario. Después pusimos que ya no había, pero lo pusimos en preventa y eso hizo que se vendiera todavía más rápido. Y fue una ola que duró muchísimos meses y que nos hizo crecer de manera acelerada. Wow, qué increíble. El poder de las redes sociales. Y ahora que ya nos contaste la parte de cómo creciste, cuéntanos la parte en qué situación está tu empresa actualmente. Yo me salí de mi empresa, de la operación, que yo dirigía todas las operaciones, toda la empresa. Me salí justo en abril o marzo del año pasado, de 2022, porque tenía el lanzamiento de mi siguiente libro, creía que no iba a poder estar como al 100% enfocado y salgo de la operación y justo hace algunas semanas acabamos de concretar la venta de la empresa, entonces ya no voy a estar como dentro de la dirección y de la operación y de la estrategia, pero claro que me quedo con muchísimos aprendizajes que para mí fueron como una maestría intensiva de negocios de manera práctica. Y estoy listo ahorita como a crear más espacio y ver más ideas. Y estoy justo como en el proceso de terminar mi tercer libro. Quiero después de terminarlo darme el tiempo de explorar las ideas que ya estoy como ideando de qué es lo que puede seguir como proyecto. Y tengo otro emprendimiento que me sumé hace algunos meses que se llama White, que es de cepillos de dientes eléctricos, todo el tema dental sustentable. Y ahí solamente estoy en la parte estratégica, pero me sirve también para dividir mi tiempo entre algo creativo, que es el libro, y algo de estrategia de negocios, que lo estoy aplicando en White. Entonces, a mí me gusta mucho hacer esos balances de siempre hacer algo creativo y algo de negocios. Obvio, en ambos tienes que mezclar lo creativo con negocios y lo de negocios con algo creativo, pero me inspira mucho como esa división de áreas en tu día a día. Me parece súper chévere lo que nos estás contando. Ya exploramos la parte como tu idea de escritor, la parte emprendedor. Hemos explorado un poco la parte de creador de contenido, pero quiero explorar un poco más esa parte. Y es, ¿en qué momento de la pandemia tú dijiste como que voy a crear contenido, vamos a publicitar el libro? ¿Cómo te armó? O sea, a mí por lo menos cuando yo comencé a crear contenido, que fue hace ya 5 años en YouTube, me moría de vergüenza, no sabía qué iban a decir de mí. Cuéntanos cómo superaste eso, si es que lo tuviste. ¿Y cómo empezó? Tú empezaste antes. En mi caso, fue con el tema de que quería que mi primer libro llegara a más personas. Entonces fue primero como, a ver, ¿qué tipo de videos puedo hacer? Tengo que ver ejemplos. Y creo que llevaba como esa racha de que no me importaba el qué dirán, porque en mi libro, la primera vez que lo publiqué, no sé si te pasó algo similar, mientras lo escribía, sí llegaba a pensar como, es que a quién le va a interesar esto, o qué va a decir síndrome tal del persona. impostor. Sí, justo. Y en ese entonces yo no creaba contenido, yo era,
normal, mi perfil normal de Instagram de 200 personas. Y como que la mente te hace trucos y te hace preocuparte por las personas que conoces de tu ciudad. Creo que eso le va a pasar a muchas personas al principio. Y yo decía como, ok, tengo que hacer un balance. Porque hay un estudio que dice que no puedes, o sea, el cerebro humano no puede conocer a más de 100 o más de 150 personas. Aunque las redes sociales nos haga pensar que sí, el cerebro no tiene capacidad para relaciones fuertes con más de 100 o 150. Entonces yo hacía el balance y decía, ¿qué importa más? Lo que puedan llegar a pensar estas 100 personas o los miles o millones de personas que pueda llegar a impactar con el libro o con contenido. Y cuando vencí el miedo del primer libro, creo que traía esa racha de mucha confianza en el que ni siquiera me preocupaba el tema de los videos, ni el tema de pena, porque lo estaba superando con el libro. Y tú empezaste con TikTok, ¿cierto? ¿O con Empecé primero con Instagram y TikTok todavía no existía, creo que fue 2018, 2019. Y el impulso más grande realmente sí fue TikTok. Y me tocó empezar cuando había muy poquitos creadores en TikTok y sobre todo en español. No había creadores de contenido en español y yo ni siquiera sabía que me iba a servir para mis proyectos porque no había casos de éxito de emprendimientos, no había casos de éxito de creadores que estuvieran rompiéndola en TikTok, porque en Estados Unidos apenas también empezaba y era como esto de las coreografías, los bailes, etcétera, lip syncs. Y hasta que empecé ya mucho tiempo después, pero creo que sí me puse la meta y me acuerdo perfecto que dije, a ver, me lo voy a tomar en serio. Parece que va a funcionar por lo que decían los medios y los trends, pero no había nada seguro. Claro. Y dije, ok, no pasa nada, o sea, tengo el tiempo, estamos justo en pandemia, me voy a poner la meta de hacer 3 videos diarios. Y también había como muchas estrategias que nadie estaba seguro si funcionaban o no. Y dije, no importa, voy a probar 3 videos diarios sin falla, a ver cuánto dura esto. Y fueron más de 6 meses o más en el que no importaba que estuviera agotado o que fuera viernes a las 11 de la noche, yo subía mis 3 videos diarios. Y ni siquiera después de un año creo que le veía el potencial como para el tema de ventas o proyectos. Hasta que ya obviamente empecé a ver casos de éxito, ya cuando empezaron a ver en otros países de emprendimientos que se hacían virales. Y ahí sí empecé como, ok, esto es posible. Y es justo cuando creo que en el tema de mi empresa, como hasta el tercer o cuarto video que hice de hablando de mis productos, fue al que le atiné, pero ya después de haber hecho cientos de otros videos que eran de otro tema. Buenísimo, qué chévere lo que me cuentas. Y algo que me gusta rescatar es cómo tú pudiste integrar toda esta parte de escritor, emprendedor y creador de contenido. Algo que creo que nunca hemos tratado en este podcast y en estos videos de YouTube. Alguna vez yo lo he mencionado, pero me gustaría profundizar contigo. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que quiere escribir un libro o a alguien que quiere volverse escritor en algún momento? Yo creo que la creatividad no está peleada con la organización y creo que a mí me funciona mucho eso, poder tener mi calendario, mis proyectos como bien ordenados, con KPIs, todo con mucha estructura, porque eso me da espacio a tener más ideas. Y en el tema de escritura hay como un proceso que ya lo seguí 3 veces, que realmente es el día que sientas la inspiración de querer escribir un libro, es simplemente agarrar una hoja y vaciar tu mente, que es un ejercicio que a mí me gusta hacer muchísimo, que es poner por escrito de qué puede tratar tu libro y empezar a acomodar en esa hoja en un solo día, porque si le das vueltas, nunca lo vas a hacer. O si abres la hoja de Word en tu computadora, va a ser como muy... te va como a causar inseguridad ver la hoja en blanco. Y es mejor para mí, o es lo que me ha funcionado, tener también una estructura de temas, una estructura de cuántas palabras va a tener el libro, porque a mí me gusta tener los capítulos, la lista de lo que se va a tratar. A lo mejor hay libertad de qué puedes incluir en cada capítulo, pero sí me gusta tener como de qué vas a hablar, por lo menos. A lo mejor no las historias tan específicas, pero sí una temática por capítulo. Y me gusta también poner esa meta numérica de, ok, va a tener
70,000 palabras, porque los libros se miden en palabras, no en páginas, y lo tienes que tener terminado tal día. Entonces, a mí me gusta poner la meta numérica de cuántas palabras tengo que escribir a diario. ¿Por qué? Porque si tú te sientas a escribir y estás muy inspirado y escribes muchas páginas, aún así te vas a sentir estresado de que te falta todavía el libro entero por escribir. Y es muy diferente sentir que solo tienes que escribir 1,000 palabras cada día y que al final las escribes, le das check, que tengo como un checklist de palabras y de días, y acabas súper tranquilo con la satisfacción de que le diste check y que puedes irte a hacer otras cosas después sin estrés. Y eso lo aplico para otro tipo de metas en las que la meta muy grande la haces en metas chiquitas, específicas, medibles, método SMART, que a lo mejor puede parecer como muy teórico, pero es tan simple como un checklist de metas muy chiquitas diarias. No, me parece increíble. De hecho, eso fue algo que a mí me cambió. La primera vez que descubrí que tenía que poner una meta de palabras para mi libro, yo me la puse, de hecho, fue 30,000 para mi primer libro, que es un libro corto, y a mí me encantó. Fue así como comencé a crear el libro. Ya ahora que estamos como al final de este podcast, que hemos hablado bastante de tu historia, los aprendizajes, lo que la gente se puede llevar, a mí me gusta siempre hacer como 5 preguntas finales que son rápidas. La primera pregunta es, si es que no tuvieses nada de patrimonio y solo tuvieses $100, ¿qué harías con esos $100? Creo que con las herramientas... Ok, respuesta rápida, creo que haría un curso en línea. O sea, ¿comprarías uno o elaborarías uno? Elaboraría uno para transmitir los aprendizajes, que esos no me los puede quitar nadie, aunque pierda todo mi patrimonio. Buenísimo. Segunda pregunta. El libro que más veces hayas regalado, aparte de los tuyos, que los vamos a recomendar, o que más veces hayas recomendado. Wow, definitivamente The Ride of a Lifetime de Bob Iger. Me encanta ese personaje. El de Disney. Ajá, CEO de Disney, acaba de volver a la empresa. Me inspira mucho su libro y seguir aprendiendo de él por artículos por fuera también. A mí, yo no he leído ese libro. Te lo recomiendo demasiado. Lo voy a apuntar ahora, pero sí he leído la autobiografía de Walt Disney y me pareció súper inspiradora. Entonces, leer del que está llevando la empresa ahora me llama... ¿Cómo se llama? The Ride of a Lifetime. Ajá, sí. Voy a apuntar. En español se llama Lecciones de Liderazgo Creativo. Me parece que es el único libro de negocios que recomienda Bill Gates. Pero hay muchísimo que aprender de ese libro, desde cultura, perfeccionismo, cultura de trabajo, optimismo, cómo liderar un equipo y todas las lecciones que aprendió llevando Disney a donde está ahora. Sí, a mí me parece increíble lo de Bob Iger, o Iger, como se pronuncie, y yo, de hecho, invierto en las acciones de Disney, entonces tengo que leerlo seguro para conocerlo. Van bajas, sí, pero bueno, ahora que volvió el nuevo CEO. Sí, no, yo lo invierto hace varios años y me parece súper interesante la empresa, o sea, creo que tiene una ventaja competitiva interesante frente a cualquier otra. Y está teniendo retos fuertes ahorita, pero justo creo que va a haber muchas lecciones también. O sea, son dueños de la mayoría de franquicias, sí, como Marvel, ¿cuál otra? Pixar, Star Wars. O sea, no sé, para mí es impresionante. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Para las preguntas rápidas. la siguiente pregunta es, una frase que te guste mucho, que te la repitas o que la tengas de mantra o no sé, que la tengas tatuada por un lado, no tengo idea. Sí, creo que ya lo dije, ese hecho es mejor que perfecto. Es la frase que impulsa cualquier cosa que haga. Y me gusta lo que hay detrás porque no significa hacer mal las cosas. Y para mí fue un choque porque justo Bob Iger, que es de las personas que más admiro, menciona lo contrario en su libro. Entonces es como un balance y me gusta mucho ver perspectivas diferentes, pero sí es el mantra que más utilizo. Buenísimo. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como una persona que luchó por las cosas en las que creía. Y la última pregunta, esta te puedes expandir un poco más, es ¿cómo inviertes tu dinero? Acabas de vender una empresa, entrará más dinero. ¿Cómo inviertes el dinero que tienes y cómo planeas invertir el dinero que viene? Tengo un problema porque no me gusta mucho gastar y es algo que quiero trabajar para poder disfrutar justo lo que estoy generando. Lo que sí gasto es en viajes, pero volviendo a la pregunta de inversión,
Tengo, creo que el 50 o 45% en inversión con tasa fija. El otro porcentaje, 50 alrededor por ciento más o menos también, en acciones, que pues siempre es cambiante y volátil. Y no sé qué porcentaje porque no lo considero como que se esté moviendo, pero sí aporto también bastante a mi cantidad como de ahorro para cuando tenga 50, 60, 70 años y que también está creciendo. También apenas acabo de empezar a ser ángel inversionista, pero apenas... De startups. Ajá, startups, invierto en una y quiero crecer ese portafolio, obviamente. Buenísimo, me parece increíble lo que estás haciendo, te felicito. ¿Algo que quieras decir para cerrar este video, este podcast, este episodio? Si puedo hacerte una pregunta, creo que también como es algo que traía como en mente estos últimos días, me gustaría también saber en qué estás ocupando tú también tus inversiones o cómo tienes distribuido esa parte. Yo distribuyo mis inversiones le pongo nombres. Uh-huh. Tengo una que se llama Fondo de Crecimiento, ahora te voy a explicar cada una. Tengo otra que se llama Fondo de Seguridad, Uh-huh. tengo otra que se llama Fondo de Experimento. Entonces, en el de crecimiento yo tengo como el 40% de mi dinero. De ese 40%, la gran mayoría está en dos cosas. Bueno, está en tres, pero en dos principalmente. Bolsa de valores, Okay. que yo invierto en empresas individuales como es Disney, Facebook, Suora, un montón de empresas diferentes, Okay. e índices. Después lo tengo en negocios. Yo tengo 4 empresas Okay. y las he puesto ahí en el fondo de crecimiento. Y tengo un porcentaje menor, que es el 2% de mi portafolio, 2.5% en criptomonedas. Ya. En mi fondo, lo que yo busco en el fondo de crecimiento es ganancias de capital, ganar arriba de 15% al año es el objetivo. Después tengo mi fondo de seguridad, que ahora está como en 55%. Y ahí yo tengo inmuebles. Yo tengo 4 inmuebles que alquilo, 2 en Okay. renta tradicional, 2 a través de Airbnb. Yo tengo, una de las empresas que tengo es de Property Management. Entonces, Okay. ahí tengo las empresas y las administran. Y también tengo depósito a plazo fijo. Uh-huh. Y tengo préstamos con garantía hipotecaria, que es un producto que creo que no existe en México, pero en Perú sí, que es, das un préstamo, pero te dan en garantía la vivienda. Okay. Entonces, eso es algo que yo hago a través de una empresa en Perú. Y lo que yo busco con mi fondo de seguridad es que me dé flujos predecibles de dinero. O sea, ganar 5, 7, 10% es algo conservador, pero todos los meses me da dinero que utilizo para mi vida. Ya. Y por último está el 5% que está en fondo de experimento. Y ahí lo que hago es probar. Mi inversión principal del fondo de experimento son startups. Okay. Yo he invertido en startups los últimos 3 años y tengo un portafolio de 10 startups que he invertido. Y aparte también fondos de algunos amigos que sacan de las cosas más raras que pueden imaginar. Pongo un poquito de dinero. Fondo de apuestas deportivas, pongo un poquito de dinero. Fondo de trading, un poquito de dinero. Fondo de Forex, un poquito. ¿Ves? Pero es todo eso sumado, 5% de mi dinero. Okay. Y lo tengo ahí como para experimentar, probar, ver qué pasa, si me gusta o no me gusta. Si ya lo comprendo más, lo paso a mi fondo de crecimiento, el de seguridad, como pasó con criptos en algún momento, ¿no? Ya. Así tengo mi dinero. Voy a llegar a cambiar todos mis porcentajes. No, pero cada uno pone su porcentaje y va cambiando según tu edad y tu logros, pues sí, eso hago. Sí, pero interesante escuchar otra perspectiva. Sí. Bueno, hoy ha sido un gusto tenerte. Igualmente. Y espero que nos veamos ya sea por Europa, México o alguna ciudad. Después te visito también. Seguro que sí. Nos vemos. Gracias. Gracias.